Olvídate del caldo de huesos, olvídate de los polvos de colágeno, porque lo que estás a punto de escuchar puede cambiar cómo envejece tu cuerpo a partir de hoy, o seguir llevándote poco a poco hacia la pérdida de fuerza sin que te des cuenta. Durante años te han dicho que necesitas suplementos caros, proteínas en polvo o recetas milagrosas para no perder músculo. Pero hay algo que casi nadie te explica, y es la razón por la que muchas personas, incluso comiendo bien, siguen perdiendo fuerza después de los 60. Les cuesta levantarse de una silla, subir escaleras o mantener el equilibrio como antes. Y si te dijera que existen 5 alimentos mucho más simples y accesibles, capaces de ayudar a tu cuerpo a mantener y reconstruir masa muscular incluso a los 70, y aquí está lo más sorprendente: no necesitas nada complicado. Algunos de estos alimentos ya están en tu cocina, y uno de ellos cuesta menos que tu café de cada mañana. Quédate conmigo, porque si tienes más de 60 años, esto no es solo información, puede ser el punto de inflexión entre debilitarse poco a poco o seguir sintiéndote fuerte, estable y con energía para vivir tu día a día sin depender de nadie. Pero antes de profundizar, una pregunta rápida: ¿desde qué país nos están viendo en este momento? ¿Y han notado que su fuerza no es la misma que hace unos años? Se lo pregunto porque leo cada comentario con atención y muchas veces sus propias historias me ayudan a orientar mejor cada recomendación. Ahora sí, vamos directamente al número 5. Este primer alimento puede parecer sencillo, incluso poco llamativo, pero trabaja en silencio durante la noche como un guardián invisible de sus músculos. Y lo más sorprendente es que la mayoría de las personas mayores de 60 años jamás ha escuchado esto antes. Número 5. Yogur griego con cultivos vivos. Comenzamos con el número 5, el yogur griego con cultivos vivos. Y antes de que piensen que es solo otra recomendación común de lácteos, déjenme compartir algo que cambia completamente la perspectiva basado en hallazgos de la Facultad de Medicina de Stanford. El yogur griego contiene leucina, un aminoácido esencial que actúa como un interruptor molecular capaz de activar la síntesis de proteína muscular, especialmente en cuerpos que ya han comenzado a envejecer. Y aquí es donde todo se vuelve realmente interesante. La cantidad de leucina presente en el yogur griego es casi el triple en comparación con el yogur tradicional, e incluso supera a muchos suplementos de proteína diseñados para adultos mayores. Durante el proceso de fermentación, el yogur griego concentra las proteínas y elimina el exceso de líquido. Esto crea lo que los científicos describen como una matriz de proteína altamente biodisponible, es decir, una forma que el sistema digestivo envejecido puede absorber con mayor eficiencia. A diferencia de ciertos suplementos que atraviesan el cuerpo sin ser completamente utilizados, investigaciones publicadas en el American Journal of Clinical Nutrition observaron que adultos mayores de 60 años que consumían una taza diaria de yogur griego aumentaban su masa muscular en un 12% en 3 meses, incluso sin añadir ejercicio. Y aquí viene un pequeño punto que suele sorprender a todos. Cuando esas mismas personas incorporaron movimientos simples de resistencia, como levantarse varias veces de la silla o cargar bolsas ligeras, ese aumento alcanzó el 23%. Es decir, el alimento no actúa solo, sino que potencia lo que su cuerpo ya es capaz de hacer. Los cultivos vivos presentes en el yogur griego aportan otro beneficio del que casi nadie habla: mejoran el microbioma intestinal, lo que facilita la absorción de proteínas en todo el tracto digestivo. En otras palabras, no solo aprovechan mejor este alimento, sino también todo lo demás que comen a lo largo del día. Para obtener el máximo beneficio, el momento de consumo es clave. Lo ideal es ingerir dentro de los 30 minutos posteriores a cualquier actividad física, incluso si se trata de algo tan simple como subir escaleras o cuidar el jardín. En ese intervalo, los músculos se encuentran especialmente receptivos a los nutrientes,
Una forma práctica y efectiva de prepararlo es mezclar una taza de yogur griego natural entero con una cucharada de miel cruda y un pequeño puñado de nueces. Esta combinación crea lo que muchos especialistas en nutrición consideran una comida completa para el mantenimiento muscular, ya que aporta proteínas, grasas saludables y carbohidratos en proporciones equilibradas. Es importante evitar las versiones bajas en grasa. Aunque durante años se han promovido como más saludables, la grasa natural del yogur griego facilita la absorción de vitaminas liposolubles, fundamentales para la función muscular. Además, los probióticos del yogur griego ayudan a reducir la inflamación en el tejido muscular, un factor silencioso que contribuye al desarrollo de la sarcopenia, la pérdida progresiva de masa muscular asociada con la edad. Este efecto antiinflamatorio se potencia cuando se eligen productos que contienen al menos 5 cepas distintas de cultivos vivos. Al momento de comprarlo, es fundamental revisar la etiqueta. Busquen productos que indiquen claramente cultivos vivos y activos y evitan aquellos con azúcares añadidos o edulcorantes artificiales. Estos ingredientes pueden provocar picos de insulina que interfieren con el uso eficiente de los nutrientes, desviándose lejos del músculo. Y ahora viene lo más interesante de todo, porque el siguiente alimento no solo iguala estos beneficios, sino que, en ciertas condiciones, puede superarlos de forma sorprendente. Pero antes de continuar, si este contenido les está aportando valor, les invito a presionar el botón de me gusta y suscribirse. Activen la campana porque cada semana compartimos información que puede marcar una diferencia real en cómo envejece su cuerpo. Número 4. Salmón salvaje. Al avanzar al número 4, el salmón salvaje está sorprendiendo incluso a la comunidad científica por su impacto en la pérdida de masa muscular en adultos mayores. Y los datos que llegan desde Noruega han cambiado la forma en que entendemos la nutrición en la vejez. El salmón salvaje contiene una combinación específica de ácidos grasos omega 3, conocidos como EPA y DHA, que no solo ayudan a reducir la inflamación, sino que también participan en procesos celulares profundos. Estos compuestos contribuyen a la función mitocondrial, un elemento clave en la producción de energía dentro del músculo, lo que puede influir en la fuerza y resistencia con el paso del tiempo. En un estudio con más de 2.500 personas mayores de 65 años, se observó que quienes consumían salmón salvaje 2 veces por semana mostraron una mejor preservación de la masa muscular en comparación con quienes no lo incluían regularmente en su dieta. En algunos casos, incluso se observaron mejoras en la función muscular, un fenómeno que los investigadores relacionan con una mejor respuesta anabólica del organismo. La proteína del salmón salvaje presenta un perfil completo de aminoácidos esenciales en proporciones altamente aprovechables por el cuerpo humano. Además, estas proteínas están acompañadas de grasas saludables que facilitan su transporte y utilización en el tejido muscular, como si cada nutriente encontrara el camino exacto hacia donde más se necesita. Una diferencia importante frente al salmón de cultivo es la presencia de astaxantina, el pigmento natural que le da ese color rojo característico. Este compuesto tiene propiedades antioxidantes muy potentes y ayuda a proteger las células musculares frente al estrés oxidativo, un factor asociado al envejecimiento muscular. Algunas investigaciones han explorado también la relación entre el consumo de salmón y la regulación de ciertas hormonas relacionadas con el mantenimiento muscular. Aunque estos efectos pueden variar entre individuos, se ha observado que una nutrición adecuada, rica en proteínas de alta calidad, puede apoyar estos procesos fisiológicos, especialmente en personas mayores. Otro aspecto clave es su contenido de vitamina D. La deficiencia de esta vitamina es común en adultos mayores y se asocia con debilidad muscular y mayor riesgo de caídas.
El salmón salvaje aporta vitamina D en una forma biodisponible, es decir, fácilmente utilizable por el organismo dentro de un contexto alimentario equilibrado. Para aprovechar al máximo sus beneficios, la forma de preparación es fundamental. Cocinar el salmón a temperaturas moderadas, como al horno suave o escalfado, ayuda a preservar sus ácidos grasos omega 3 y mantener la calidad de sus proteínas. Las temperaturas excesivas pueden alterar estas estructuras y reducir su valor nutricional. Un método sencillo consiste en marinar el salmón con jugo de limón durante unos 20 minutos antes de cocinarlo. El ácido cítrico inicia un proceso de ablandamiento de las proteínas, facilitando su digestión posterior. Es como preparar el terreno antes de sembrar, para que el cuerpo pueda aprovechar mejor cada nutriente. Acompañarlo con verduras ricas en vitamina C, como el pimiento o el brócoli, favorece la absorción del hierro presente en el pescado. Este mineral es esencial para el transporte de oxígeno en la sangre, un proceso directamente relacionado con la recuperación y el mantenimiento del tejido muscular. El momento del consumo también influye. Incluir el salmón en la cena permite que el cuerpo disponga de aminoácidos durante la noche, justo cuando se activan muchos procesos de reparación muscular. Es durante el descanso cuando el organismo reconstruye lo que el día ha desgastado. Una porción aproximada de 170 gramos de salmón salvaje aporta cerca de 40 gramos de proteína de alta calidad, junto con una cantidad significativa de omega 3. Esta combinación lo convierte en un alimento especialmente valioso para quienes buscan mantener su fuerza, estabilidad y autonomía con el paso de los años. Y sin embargo, lo que viene a continuación puede cambiar aún más su perspectiva, porque el siguiente alimento no solo es accesible, sino que actúa de una manera completamente diferente dentro de su cuerpo. Número 3. Quinoa con frijoles negros. En el número 3, la combinación de quinoa con frijoles negros está generando un impacto que pocos esperaban en el campo de la nutrición para adultos mayores. Durante mucho tiempo se creyó que las proteínas vegetales no podían competir con las de origen animal en la prevención de la sarcopenia. Pero esta combinación está cambiando esa percepción de forma progresiva y basada en evidencia. La quinoa es uno de los pocos alimentos vegetales que contiene los 9 aminoácidos esenciales, lo que la convierte en una proteína completa. Sin embargo, el verdadero potencial aparece cuando se combina con frijoles negros. En ese momento se crea una sinergia nutricional que mejora la calidad de la proteína total que el cuerpo recibe. La lisina presente en la quinoa y la metionina de los frijoles negros trabajan de manera complementaria. Este fenómeno, conocido como complementariedad de aminoácidos, permite que el organismo utilice de forma más eficiente las proteínas para la síntesis muscular. Además, la fibra presente en ambos alimentos ayuda a ralentizar la digestión, favoreciendo una liberación más estable de nutrientes y evitando variaciones bruscas en la glucosa. Un estudio realizado en Brasil con más de 1.200 adultos mayores observó que quienes incluían quinoa y frijoles negros varias veces por semana mantenían mejor su masa muscular en comparación con otros patrones alimentarios. Estos resultados han abierto nuevas perspectivas sobre el papel de las proteínas vegetales bien combinadas en la salud muscular. El contenido de magnesio en esta combinación es especialmente relevante. Este mineral participa en la contracción muscular y en procesos clave relacionados con la síntesis de proteínas. En adultos mayores, la deficiencia de magnesio es frecuente y puede contribuir a la sensación de debilidad o fatiga. La quinoa contiene compuestos naturales llamados saponinas. Aunque se reducen al lavar el grano, siguen participando en ciertos procesos metabólicos que pueden apoyar la función celular.
Cuando se combinan con el almidón resistente de los frijoles negros, el entorno digestivo se vuelve más favorable para la absorción de nutrientes. La fibra de los frijoles negros alimenta a las bacterias beneficiosas del intestino que producen ácidos grasos de cadena corta. Estos compuestos están asociados con la reducción de la inflamación y una mejor eficiencia en la absorción de nutrientes, creando condiciones más favorables para el mantenimiento muscular. El hierro presente en la quinoa es de tipo no hemo, lo que implica una menor absorción en comparación con el hierro de origen animal. Sin embargo, cuando se consume junto con alimentos ricos en vitamina C, su biodisponibilidad aumenta de manera significativa, favoreciendo el transporte de oxígeno hacia los músculos. Para preparar esta combinación de manera adecuada, es importante enjuagar bien la quinoa antes de cocinarla, eliminando las saponinas superficiales que pueden afectar el sabor. Luego, puede cocinarse en caldo de vegetales para enriquecer su valor nutricional. Una proporción práctica consiste en una taza de quinoa cocida con 3/4 de taza de frijoles negros. Añadir cúrcuma y una pequeña cantidad de pimienta negra puede complementar el perfil antioxidante dentro de una alimentación equilibrada. Se recomienda agregar aceite de oliva extra virgen después de la cocción. Las grasas saludables facilitan la absorción de vitaminas liposolubles y aportan compuestos fenólicos que contribuyen a la protección celular. El mejor momento para consumir esta combinación es durante el almuerzo, ya que proporciona energía sostenida para las actividades de la tarde, mientras la proteína continúa siendo utilizada por el organismo de forma progresiva. Esta preparación aporta aproximadamente 18 gramos de proteína completa por porción, junto con una cantidad significativa de fibra, además de minerales y compuestos vegetales beneficiosos. Es una opción equilibrada que apoya tanto la masa muscular como la salud digestiva en personas mayores. Y lo más interesante es que aún queda un alimento por descubrir, uno que actúa de una manera completamente distinta y que puede sorprenderte aún más. Número 2. Tempe, el secreto silencioso de muchas culturas longevas en Asia. En el número 2, el tempe representa una de las estrategias nutricionales más interesantes dentro de los patrones tradicionales asociados con envejecimiento saludable, especialmente en Indonesia y en ciertos contextos de alimentación en Japón, donde la fermentación ha sido clave durante siglos. El tempe se elabora a partir de soja fermentada mediante el hongo Rhizopus. Este proceso no convierte la soja en un alimento milagroso, pero sí mejora de forma significativa su calidad nutricional. Durante la fermentación se reducen compuestos antinutricionales como los fitatos, lo que facilita la absorción de minerales y mejora la digestibilidad de las proteínas. Una porción de tempe aporta aproximadamente 20 gramos de proteína vegetal completa, es decir, contiene todos los aminoácidos esenciales necesarios para la síntesis muscular. Aunque no sustituye por sí sola todas las necesidades proteicas, sí puede formar parte de una estrategia eficaz cuando se integra dentro de una dieta equilibrada. El proceso de fermentación también genera compuestos bioactivos, entre ellos formas de vitamina K como las menaquinonas, incluida la MK7. Estas participan en el metabolismo del calcio y en la salud ósea, factores que indirectamente influyen en la función muscular y en la prevención de la fragilidad en adultos mayores. El tempe contiene además isoflavonas, compuestos vegetales que actúan como moduladores suaves de los receptores estrogénicos. En el contexto del envejecimiento, estos compuestos han sido estudiados por su posible papel en la reducción de la inflamación y el apoyo al mantenimiento del tejido muscular, siempre dentro de un enfoque nutricional global. En cuanto a minerales, el tempero aporta hierro, magnesio y calcio en cantidades relevantes.
El magnesio interviene en la contracción muscular y en la síntesis de proteínas, mientras que el hierro es esencial para el transporte de oxígeno hacia los músculos. Estos procesos son fundamentales para mantener la fuerza y la resistencia con el paso del tiempo. La fermentación también mejora la tolerancia digestiva del alimento. Aunque no debe considerarse una fuente principal de probióticos, sí contribuye a un entorno intestinal más favorable, lo que puede facilitar la absorción de nutrientes en general. Para su preparación se recomienda cocinar el tempe al vapor durante unos minutos para suavizar su textura. Después puede marinarse con ingredientes como vinagre suave, salsa de soja baja en sodio y jengibre, lo que mejora su sabor sin comprometer su valor nutricional. Cocinarlo a la plancha o salteado con una cantidad moderada de aceite permite conservar sus propiedades. Evitar temperaturas excesivamente altas ayuda a mantener la calidad de sus proteínas y grasas. Consumir té junto con alimentos ricos en vitamina C, como pimientos o cítricos, puede mejorar la absorción del hierro vegetal. Este detalle es especialmente importante en adultos mayores, donde la eficiencia en la absorción de nutrientes puede verse reducida. Una porción aproximada de 115 gramos aporta una cantidad significativa de proteína junto con fibra dietética, lo que contribuye tanto al mantenimiento muscular como a la salud digestiva. Incluir tempe en la cena puede ser una estrategia útil dentro de una distribución equilibrada de proteínas a lo largo del día, ya que durante el descanso nocturno el organismo continúa los procesos de reparación muscular. Y ahora llegamos al número 1, el alimento que puede marcar una diferencia real cuando se trata de mantener y apoyar la masa muscular después de los 60. Número 1, huevos enteros. En el número 1, los huevos enteros siguen siendo una de las fuentes de proteína más completas y estudiadas en nutrición, especialmente en el contexto del envejecimiento muscular. El huevo contiene todos los aminoácidos esenciales en proporciones que el cuerpo humano puede utilizar de forma muy eficiente. Entre ellos destaca la leucina, un aminoácido clave que participa en la activación de la síntesis de proteína muscular, un proceso que tiende a volverse menos eficiente con la edad. Además, la proteína del huevo tiene una alta biodisponibilidad, lo que significa que el organismo puede absorber y utilizarla con facilidad. Esto es especialmente importante en adultos mayores, donde la digestión y la absorción de nutrientes pueden verse reducidas. La yema del huevo, que muchas veces se evita por desconocimiento, contiene nutrientes esenciales como vitamina D, colina y ácidos grasos saludables. La vitamina D participa en la función muscular y en la salud ósea, mientras que la colina es importante para la función neuromuscular, ayudando a la comunicación entre nervios y músculos. Estudios en adultos mayores han mostrado que consumir proteínas de alta calidad distribuidas a lo largo del día, como la del huevo, puede ayudar a mantener la masa muscular cuando se combina con actividad física adecuada. Una ventaja importante del huevo es su versatilidad y accesibilidad. Puede integrarse fácilmente en el desayuno o en otras comidas, proporcionando una base proteica estable que el cuerpo puede utilizar durante varias horas. Para aprovechar mejor sus beneficios, se recomienda consumir huevos enteros cocidos o ligeramente cocinados, evitando temperaturas excesivamente altas que puedan afectar la calidad de algunos nutrientes. Combinar los huevos con verduras ricas en vitamina C y antioxidantes como espinaca o pimientos puede complementar el perfil nutricional del plato y favorecer un entorno metabólico más equilibrado. Una porción de 2 a 3 huevos aporta una cantidad significativa de proteína de alta calidad junto con grasas saludables y micronutrientes esenciales. Esta combinación los convierte en una opción eficaz para apoyar el mantenimiento muscular dentro
de una dieta equilibrada. Distribuir el consumo de proteína a lo largo del día, incluyendo alimentos como huevos, pescado, lácteos fermentados y fuentes vegetales, es una de las estrategias más recomendadas para adultos mayores que buscan preservar su fuerza y autonomía. La incorporación constante de estos alimentos, junto con hábitos activos, puede contribuir a mantener la masa muscular, el equilibrio y la calidad de vida con el paso de los años. Porque envejecer no significa debilitarse inevitablemente, sino adaptarse con inteligencia a lo que el cuerpo necesita en cada etapa. Ahora, para que todo esto no se quede solo en teoría, déjenme mostrarles una forma sencilla de organizar estos 5 alimentos a lo largo de la semana, sin complicaciones. El lunes comienzan el día con 2 huevos enteros acompañados de espinaca o pimientos. Es una base fuerte para activar los músculos desde la mañana. El martes, al almuerzo, preparen una combinación de quinoa con frijoles negros, añadiendo un poco de aceite de oliva y verduras frescas. El miércoles incluyan tempe en la cena, salteado con verduras suaves para facilitar la digestión durante la noche. El jueves, después de cualquier actividad, incluso caminar o subir escaleras, tomen una taza de yogur griego con nueces y miel. El viernes, incorporen salmón salvaje en la cena, acompañado de brócoli o pimientos para apoyar la recuperación muscular mientras duermen. El fin de semana pueden repetir los alimentos que mejor les hayan sentado, manteniendo una rotación natural sin presión. Lo importante no es hacerlo perfecto, es hacerlo constante. Ahora les pregunto, ¿cuál de estos 5 alimentos van a empezar a incluir desde hoy? Escríbanlo en los comentarios porque su decisión puede inspirar a muchas otras personas. Y si este contenido les está ayudando a entender mejor cómo cuidar su fuerza y su independencia, apóyenos con un me gusta y suscríbanse, porque aquí no buscamos soluciones rápidas, buscamos resultados reales que se sienten en su vida diaria.